Rachi Pregunta, hoy con Jaime Jacome, ex director de la extinta PTJ. Bienvenido, licenciado. Gracias, Flor, por la invitación. Vamos a empezar con los nombramientos hechos esta semana. Empecemos por Sheila Grajales, ministra de Gobierno. Bueno, evidentemente se trata de un cuadro de Molirena, un espacio, lo anunció el propio presidente del Molirena antes de que lo anunciara el presidente de la República. Habrá que ver la capacidad que tiene ella de asumir un puesto con la responsabilidad que tiene en medio de la crisis en que está ese ministerio por el tema del sistema penitenciario. ¿La compromete ser pareja de alguien del gabinete, del viceministro de Comercio? Creo que es una debilidad en su carácter y en su independencia. Ser licenciado en contabilidad, como es ella, ¿es una fortaleza para dirigir el sistema El penitenciario? Ministerio de Gobierno tiene muchas funciones que no requieren grandes capacidades. Sin embargo, el sistema penitenciario es el monstruo dentro del Ministerio de Gobierno y para eso se requieren conocimientos y capacidades muy especiales. ¿Le conoce expertise a ella en ese tema? No. Vamos a hablar de Ramón Nonato López, el nuevo director del Senan. El hermano dirige el área del penal de donde se fugó Ventura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me parece que en esas condiciones, desconocía el hecho, pero me parece que en esas condiciones se debió ser más cuidadoso con esa designación. ¿Y le hace bien al país tener un uniformado en el Ministerio de Seguridad? Ahí sí te digo categóricamente que me parece que no, porque tenemos un grave problema en la fuerza pública, en todos los estamentos de la fuerza pública. Y mi aspiración personal y mi experiencia me indica que lo que debe haber ahí es un civil que ponga orden dentro de los estamentos de la fuerza pública. Ahora mismo tenemos Senan, Policía y Ministerio de Seguridad comandados por uniformados. Bueno, fue lo que se criticó en el gobierno anterior y se está haciendo. ¿Qué lo hace pensar que haya sido Pancho Alemán el que anunció el nombramiento de Sheila Grajales? No me gustó. Bueno, creo que son deslices que se cometen en política y por lo menos por el elemental respeto al presidente de la República se debió haber guardado esa información. Vamos a pasar a los que salieron. A Mirones, ¿lo sacó la fuga o su ego? Lo sacó la fuga. Lo sacó la fuga. Ya eso era un tema que era inmanejable para el presidente de la República. Después de los eventos de la masacre de La Joya, el tema era absolutamente inmanejable. ¿Cuál fue el mayor error de Mirones fuera de la fuga? Que en realidad no se le puede atribuir la culpa, sino la responsabilidad de la gestión. Bueno, yo no le achacaría culpa directa, ni en la fuga ni en la masacre, porque el estamento policial es un estamento demasiado grande para que una persona lo pueda controlar absolutamente todo. Creo que la falla está en no establecer verdaderos controles dentro de los estamentos de seguridad todos para que hubiese la vigilancia y el seguimiento a las tareas encomendadas. Y por otra parte, hay un hecho que es fundamental en este tema y en muchos otros temas, que es cómo se deben manejar las instituciones del Estado en los tiempos modernos con todo lo que se llama la nueva gerencia pública y la gestión por resultados. A ningún funcionario le establecen metas. Yo creo que lo fundamental aquí con los nuevos funcionarios es que el presidente le establezca metas a cumplir en corto plazo, en 6 meses. A las nuevas autoridades en materia de seguridad pública tienen que bajar la delincuencia en tanto por ciento, tienen que crear los estamentos necesarios para que el sistema penal acusatorio funcione, tienen que cumplir una serie de metas y si no cumplen en 6 meses, 180 días, pues que no se presenten al trabajo porque tendrán su reemplazo. Para eso habría que tener un plan de gobierno donde basarse. Ellos dicen que lo tienen. ¿Usted lo ha visto? Bueno, pero los planes de gobierno son generalidades que tienen que convertirse en proyectos cumplibles en determinados plazos. Ellos dicen que tienen un plan de gobierno. ¿Usted lo conoce? No, bueno, conozco el plan de gobierno que presentaron ellos en campaña, pero no veo ahí planes concretos a periodos cortos de tiempo. Temas que hay que cumplir en periodos cortos de tiempo. Ya hablamos del error de Mirones. ¿Cuál fue el error de Carlos Romero? Igual, lo mismo, no tener los controles en un sistema penitenciario que está colapsado. Recordemos que lo que sucedió en La Joya con la masacre es muy distinto de lo que pasó con el evadido este. Estamos hablando de 2 centros penitenciarios distintos. Uno que no es un centro penitenciario, que es una barraca convertida en cárcel, sin infraestructura, sin seguridad, sin tecnología, y la otra es una cárcel moderna de última tecnología con todos los elementos necesarios. Por supuesto que aquí hay un elemento de corrupción fundamental que fue lo que dio lugar
a esta fuga. Pero mañana se puede dar una fuga igual en cualquiera de las tantas cárceles que hay en el país porque carecen de todos los elementos de seguridad y los que custodian esos centros penitenciarios, policía o custodios civiles, no tienen los perfiles necesarios ni se les da el seguimiento de ética que requieren para ese trabajo. Ya vamos a ahondar un poquito en eso, pero antes de ir a cambio le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que dejaron a Miranda? ¿No debió renunciar o ser renunciado por el hecho de ser el director de la policía? Creo que le cabe responsabilidad a Miranda también, en las mismas condiciones en que le cabe al ministro de Gobierno y al ministro de Seguridad Pública. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jaime Jácome, exdirector de la extinta PTJ. No se vaya. De vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jaime Jácome, exdirector de la extinta PTJ. Licenciado, la fuga, hablemos de la fuga de Ventura. ¿Cree que la policía ha sido lo suficientemente transparente o hay puntos que no han sido aclarados aún? Creo que no han sido para nada transparentes. Yo no he visto ninguna información detallada de cómo se produjo la fuga. Entiendo que hay un video que circula, no lo he visto formalmente entregado por las autoridades. Se habla de un carro que entró con unos oficiales y salió luego, pero todos son rumores y no existe nada fehaciente que sea convincente que venga de las autoridades. ¿Por qué cree que no están siendo transparentes si Miranda en la conferencia de prensa dijo que había habido participación de los policías y que iban a investigar hasta el final? Puede ser que hay una investigación interna que está tratando de determinar quiénes fueron los responsables directos y los indirectos, porque en esto hay responsables directos y debe haber muchos responsables indirectos. Y es posible que la investigación esté dando lugar a esto, pero que lo digan de frente que la investigación se está desarrollando y que van a haber otras personas. Por eso no han mostrado el video. Es posible. O sea, que digan, estamos desarrollando la investigación, pero por eso. Y hay un video y hay una información de esta naturaleza y existe, y fue el domingo o fue el lunes, o porque todos son rumores. A eso voy. Hay rumores de que se voló el domingo. ¿Eso de buscar por aire, tierra y mar es puro show o eso tiene buen efecto? No, tiene un efecto, efectivamente, si se hace inmediatamente. Si se hace 24 horas después o 12 horas después, ya no tiene ningún efecto. ¿Usted cree que lo recapturen a corto plazo, tomando en cuenta que la última vez se demoraron 9 meses? Bueno, yo no entiendo los recursos de este señor, de dónde salen, después de haber estado tanto tiempo detenido y prófugo. No entiendo de los recursos, pero evidentemente los tiene. Y la recaptura, tarde o temprano, creo que lo recapturarán, como pasa con la inmensa mayoría de los casos. Lo otro es, ¿habría que sentirse en peligro porque él está prófugo? Porque los familiares de los panameños de descendencia asiática yo creo que es lógico que sientan algo de preocupación, tanto los familiares como quienes estuvieron involucrados en el caso. Recordemos que él siempre se defendió argumentando que él fue un chivo expiatorio en toda esta trama, que hubo miembros de la policía involucrados, que hubo otra persona detenida que lo involucró a él. Entonces creo que si fuera yo, me cuidaría por los próximos meses. ¿Usted está de acuerdo con pasarle las cárceles a la policía? No, creo que debe haber un estamento profesional que le dé custodia interna a los penales. En teoría eso es lo que están buscando ellos, pero en la práctica están los custodios sin profesionalización. Bueno, pero si van a convertir si van a crear un nuevo cuerpo policial que va a estar bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y va a ser algo similar al SENAN, al SENAFRON o a la Policía Nacional, al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué habría que hacer? Y sobre todo si se rotan constantemente los oficiales de una institución a otra, porque eso es otra tara que hay aquí en Panamá, que los oficiales se rotan de las instituciones como si fuera la misma cosa. ¿Usted ve una militarización a la vista? Mira, yo no creo que los miembros de la fuerza pública estén pensando en el poder político. Conozco muchísimos de ellos y no creo que estén pensando en el poder político. Lo que sí me preocupa es que no están haciendo su trabajo en la mayoría de los casos. Y esa ineficiencia que se nota
lo que está creando en el país es un temor de que nos puede tomar la delincuencia, de que nos puede ocupar la delincuencia y de alguna manera u otra los estamentos de seguridad consiguen beneficios importantes por ese sentimiento que en alguna medida ellos mismos crean. Se creó como un feudo intocable. Se ha empezado a crear Sí. desde que la PTJ desapareció. No, la PTJ es otra cosa. Desde que surgió, desde la invasión, cuando se creó la fuerza pública, los primeros años, los primeros 2 gobiernos, digamos, se trabajó, los primeros 2, 3 gobiernos se trabajó bien. Bueno, vamos a decirlo con nombre y apellido. A partir del gobierno del presidente Torrijos, se comenzó una política de darle beneficios a la Policía Nacional sin que eso significara mejores rendimientos. Y comenzaron los policías a subir los salarios, a mejorar enormemente el equipamiento de la fuerza pública, la cantidad, el pie de fuerza que llaman ellos, los salarios, ya lo mencioné. Y otra cosa que comenzó a crecer desproporcionadamente fue la alta oficialidad. La cantidad de comisionados y subcomisionados totalmente desproporcionada a la realidad de la fuerza que manejan. Entonces son elementos que incluso el propio ministro Mirones los advirtió durante la campaña política y dijo en muchos programas que eso era una realidad y que había que corregir. Pero no se corrigió. Bueno, no se corrigió. Entonces eso lo que crea es un ente enorme que no rinde cuentas, que no tiene metas a cumplir y que aparentemente hay que seguirle dando recursos, hay que seguirle dando salarios, incrementos salariales para que resuelvan el problema de la seguridad y no la resuelven. ¿Por qué necesitan viáticos los policías cuando ya tienen un salario? Viáticos, el famoso rol de turno en donde trabajan, turnos de 24 por 24 o 48 por 48, el Fiscoy, todas esas son cosas que tienen que desaparecer. El policía se jubila a los 25 años de servicio y probablemente los oficiales, los comisionados pasan sus últimos años de servicio estudiando, haciendo labores administrativas, en el servicio exterior y se van y cuando se jubilan, supuestamente porque ya cumplieron y deben ir a descansar, se van a trabajar a otro lado, generalmente en el gobierno. Entonces acaban con el salario de la jubilación y con un salario de un alto cargo en el gobierno. Si se jubilan es porque van para su casa a descansar, pero si tienen capacidad para seguir trabajando, entonces que sigan trabajando y que se les cambie el concepto de jubilación. Todo eso, la PTJ es tema aparte. Ahora sí pasemos a la PTJ. Hay quienes piensan que el Ministerio Público estaría mejor con un cuerpo investigativo adentro como lo era la PTJ. No es que esté mejor, es que es fundamental y necesario para que el sistema penal acusatorio funcione. El sistema penal acusatorio sin una policía de investigación judicial y científica nunca va a funcionar. Entonces es por gusto echarle la culpa a los jueces de que los policías detienen, los fiscales acusan y los jueces sueltan cuando en la mayoría de los casos eso se debe a malas investigaciones. Y yo no digo malas investigaciones por incapacidad de los fiscales, de ellos personalmente, es porque no tienen los recursos ni dentro de las fiscalías ni el recurso del apoyo policial de investigación. Entonces eso es necesario. ¿Por qué no salen a la calle? Bueno, es que manejar una escena del crimen, investigar un delito, hay que salir a la calle, hay que estar en la calle, hay que buscar los testigos, hay que buscar las pruebas, las evidencias. Pregunto, ¿ahorita mismo no lo están haciendo? No, por supuesto que no. Mirones le echaba la culpa a los jueces y a los fiscales, como justamente estamos hablando. En realidad, usted dice que se investiga, hay malas investigaciones. ¿No son los procesos de la policía los que están mal? Los procesos de la policía, muchas veces afectando la evidencia, la validez de la evidencia, los procesos de investigación, porque muchas veces el fiscal no tiene la capacidad ni encuentra el personal adecuado para que haga las investigaciones. La parte forense, que es muy importante, hoy en día más importante es la prueba forense que la prueba testimonial, y tampoco tenemos un cuerpo de investigaciones científicas adecuado. Ahí está el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que es la cenicienta de todo el sistema, sin recursos, sin personal, sin nada. Entonces, hoy en día, cuando la prueba forense, el ADN o la dactiloscopia o la documentología o cualquiera de las ramas de la ciencia forense, es lo que determina si una persona es culpable o no es culpable, simplemente el Estado no tiene capacidad para hacerlo. En los casos de corrupción, por ejemplo, todos estamos supeditados a que la Contraloría General de la República sea la que haga las auditorías para sustentar
un caso de corrupción. Aquí en Panamá debe haber una entidad de investigación judicial en materia de auditoría forense, para que no sea la Contraloría, para que sea la institución de investigación judicial. Pero y cuando forense la había, también la que había haga. casos de corrupción. Siempre va a haber casos de corrupción, Flor. El tema es si hay los controles adecuados y las personas con la capacidad y con la ética para dirigir esas instituciones. Y eso se logra simple y sencillamente estableciéndole metas que cumplir a los funcionarios públicos en todas las ramas del Estado. Vamos a otro cambio, ya volvemos. Esto es Flor Miserachi y pregunta hoy con Jaime Jacome. De vuelta con Flor Miserachi pregunta hoy con Jaime Jacome, exdirector de la extinta PTJ. Licenciado, 5 consejos para comenzar una estrategia contra el crimen organizado y las pandillas. La primera, integrar a todas las instituciones en lo que yo llamo prevención social. Las instituciones del Estado tienen que entrar a las comunidades, tienen que romper las pandillas, y eso se hace llevando programas sociales a las comunidades. Segundo, prevención coercitiva, certeza del castigo. El delincuente tiene que entender que si comete un delito va a haber una altísima probabilidad de que va a ser encontrado, va a ser juzgado, va a ser sancionado y va a tener que cumplir su pena en la cárcel. La tercera, resocialización a través de programas en donde los reos que están en las cárceles trabajen. Yo no entiendo cómo es posible que nosotros tengamos 3.000, 4.000 personas hacinadas en una cárcel y no se les ponga a trabajar. Hay legislación, hay reglamentos, hay estudios que dicen que los presos deben trabajar y trabajan en todas partes y ganan dinero, ganan salario mínimo. Ese salario va a una parte para su familia, para que mantengan, a pesar de estar detenidos, el vínculo con la familia, otra parte es su reserva y otra parte es ahorro. Entonces hay miles de actividades que se pueden hacer con esas personas en las cárceles. En este momento no se está resocializando. El 40% vuelve a delinquir. Por supuesto, pero es que las cárceles son universidades del crimen. Ahí las pocas personas que entran con algún tipo de valor moral lo acaban de perder dentro de las cárceles. Entonces, Otro punto tema, 4. Inteligencia. La Policía Nacional tiene la capacidad para saber lo que pasa en todos los rincones de este país y quién está organizando algo. Tienen que poner a sus oficiales a levantar inteligencia. Para eso está el Consejo de Seguridad también. Para eso está el Consejo de Seguridad también. Y luego planificación y reestructuración de la fuerza pública, poner a la gente a trabajar a la calle, se vean. En los 2 primeros puntos habló de prevención. El Ministerio de Seguridad está creando un viceministerio de prevención. ¿Usted estaría de acuerdo con eso o la prevención debería estar en la oficina de presidencia que tienen para eso, en el MIDES, en educación, deportes? Yo creo que crear un viceministerio de prevención, primero que todo no lo veo en el Ministerio de Seguridad Pública, más bien lo veo en el MIDES. Pero lo veo en el MIDES como una entidad que aglutine todos los esfuerzos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de Pandeporte, de todas las instituciones que tienen algo que ver con la prevención y mirarlo desde el enfoque de sacar a los niños, a los muchachos de las pandillas, pero dándoles alternativas. Algo que yo he propuesto en algunas ocasiones es que todos los policías que se jubilan como sargentos, que se jubilan probablemente con 45 o 50 años, sean contratados por el Estado para que sean promotores comunitarios. Pueden ser en el MIDES. Ahí tú tienes en esa comunidad un hombre que ha entrenado con disciplina, que está entrenado con inteligencia policial y que además es un hombre que necesita esos $300 o $400 extra para redondear su jubilación y vivir decentemente. Y no terminar como chofer de taxi. ¿A qué cree que se debe el aumento de las cifras en Panamá? En enero aumentó 34% con respecto a enero del año pasado. Bueno, yo creo que cuando nosotros vemos a una policía que no termina de controlar lo que sospechamos, es de que se echan para atrás, dejan que la delincuencia suba y entonces salen a decir: necesito más recursos, necesito más personal, necesito más salario, necesito. Entonces, no es que se le ha perdido el miedo a la autoridad,
sino que la autoridad ha bajado la guardia. Creo que sí. ¿Cómo la policía va a recuperar la credibilidad después de estos golpes tan duros? Con un civil al mando de la Policía Nacional. O sea que todavía no. Todavía no. Y por último, la matanza. ¿Se justifica que solo haya presos enjuiciados? Por supuesto que no. Pero policía investiga a policía. Esa es otra tara que tenemos en el sistema. Entonces, ¿dónde tenemos a los policías investigados por el Ministerio Público? ¿Debería investigarlos el Ministerio Público? Tiene que investigarlos el Ministerio Público. Entiendo que debe haber alguna investigación, pero ¿dónde está el caso? No he visto al procurador anunciando la investigación por el delito de evasión a los policías que se les dio de baja. Ellos debieron haberse les dado la baja y salido de ahí a rendir declaración en una fiscalía. Esa dirección de responsabilidad administrativa de la policía, ¿eso es un hoyo negro? Yo oí a un jefe de la policía decir hace varios años, policía investiga policía. Cuando yo fui director de la Policía Técnica Judicial, nosotros investigamos muchísimos policías. Ordenamos detenciones, o sea, armamos los casos para que los fiscales ordenaran detenciones de muchísimos policías que estaban involucrados en actos delictivos. No era la policía que investigaba policía, era la Policía Judicial, que era un ente separado, adscrito al Ministerio Público, el que investigaba las acciones de todos los demás, incluyendo los policías. Lo que pasa es que veo que separan a los policías del cargo, no de la investigación. Bueno, hay una norma en la ley orgánica de la policía que creo que señala que cuando un policía está siendo investigado por un delito, se le ponen funciones administrativas en un cuartel. Lo que pasa es que no sabemos si quedan ahí después o los destituyen de verdad. Hay un problema de transparencia. Se nos acaba el tiempo, pero antes quiero preguntarle, ¿qué metas le pondría usted al ministro de Seguridad nuevo? 2 metas le pondría. 1, tener en 6 meses un proyecto de ley que crea la Policía Judicial y Científica. Y 2, en 6 meses bajar por lo menos un 25% la tasa de criminalidad en términos generales. Si no cumple esas 2 metas, que vaya a buscar trabajo a otro lado. Gracias por acompañarnos y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jaime Jacome, ex director de la extinta PTJ. Que tengan un excelente día.